¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a un episodio más de Quintesencia Podcast, en este espacio donde hablamos de la magia de la cotidianidad, esta que ocurre día con día y que seguimos aprendiendo de ella y preguntándonos el por qué y el cómo opera esta vida mágica, mágica, mágica. Y hablando justo de esta vida mágica, hoy tenemos un tema muy interesante, le llamamos espiritualidad pop. ¿Te conectas o más bien te desconectas? Quédate con nosotros. Quintesencia Podcast, acompáñanos en este espacio creado para ti, donde tratamos de decodificar la magia que nos ocurre día con día para conocernos, aprender de nosotros y vivir cada día mejor. Te recordamos que cualquier comentario de este podcast no sustituye la adecuada atención a la salud mental. Si necesitas atender una situación que te esté rebasando, por favor te recomendamos buscar ayuda profesional. Muy bien, pues bienvenida, bienvenido. Si es la primera vez que me escuchas, este es tu espacio, un momento de reflexión, de conexión interior, deseando que las palabras que brotan de este podcast te puedan dar algún tipo de herramienta, apoyo, guía en tu día con día. Hoy traigo un tema que me encanta, me apasiona, que es el mundo de la espiritualidad. Me considero un fan del trabajo espiritual, creo que desde muy pequeñito he estado muy metido en todas estas cosas. Y debido a eso también creo que he tenido la posibilidad de ver como el otro lado o el lado sombra, el lado B del mundo espiritual, que sobre todo creo que en los últimos años se ha ido intensificando mucho más. Sin afán de sonar conspiranoico, recuerdo mucho alguna vez haber leído un libro de un maestro que decía que cuando pues de alguna manera las élites de poder se den cuenta que las personas estamos encontrando en la espiritualidad un refugio y una conexión interior, pues no sería de extrañarse que también busquen adueñarse y apropiarse de esos espacios y de esas herramientas, y creo que aquí es donde entra con más profundidad el trabajo del discernimiento interior para realmente llevar a cabo una espiritualidad sana. Y bueno, pues para entrar en este tema creo que hay que iniciar por el glosario básico, que es espiritualidad, sobre todo porque creo que hoy en día está muy tergiversada esa palabra. Asumimos espiritual como formar parte de una religión, como colgarnos un cuarcito, como que cantar y rezar mantras, y eso creo que no tiene nada que ver con la verdadera palabra que se llama espiritualidad. ¿Qué significa espiritualidad y que no hay que confundir con religión? La espiritualidad es un proceso, es un entender y es un cultivar tu mundo espiritual. Es entender que nosotros en el día a día vivimos una vida material, una vida de progreso, naces, creces, generas, produces, creces, aprendes y te mueres. Esa es la vida lineal. La vida material, que es valiosa, que es muy importante y muy necesaria también prestarle atención, trabajar en ella, aprender de ella, etc. Pero en esta línea también hay una línea así, que es la línea de la trascendencia. No olvidar que somos seres espirituales, dice la frase, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Eso significa espiritualidad. Es cultivar todo aquello que trasciende la materia, que trasciende el nacimiento, la vida, la muerte. Todo aquello que nos reconecta a un sentido más profundo de la vida, algo más íntimo. La espiritualidad es todo aquello que te lleva de vuelta a ti, todo aquello que te reconecta contigo. Y si te fijas, si empezamos a conectar con esta frase, con esta síntesis, nos vamos a dar cuenta que alrededor de la espiritualidad hay mucho plástico, hay mucha basura que empieza a generarse, y a eso aquí le llamamos la espiritualidad pop. Todo aquello que se disfraza de espiritual, pero en realidad es consumismo, en realidad es evasión o inclusive todo lo contrario, nos lleva a profundos estados de desconexión. Entonces, veamos que sí es espiritualidad. No se trata de seguir un culto, de formar parte de una religión, ni de hacer ciertos rituales. La espiritualidad es algo sumamente personal. Es algo sumamente individual y por ende es algo sumamente diferente para cada persona. Una persona verdaderamente espiritual es una persona que aprende a acercarse a sí mismo y sobre todo es una persona que cultiva un vínculo interior. Hoy en día creo que tenemos una crisis muy fuerte porque vivimos en una sociedad que incita mucho a la desconexión a través de todo lo que nos rodea. Redes sociales, trabajo, un deseo muy capitalista de producir y de generar, y eso día con día nos lleva a una desconexión.
y vivimos muy desconectados. Es impresionante la desconexión que tenemos de nosotros mismos. Imagínate esta escena, es como una niña que está caminando por la plaza y son las 12 del día en un día de verano y trae suéter. ¿Cachas esta imagen que te trato de compartir? Esa niña no se da cuenta que quizá tiene un buen rato muy acalorada, sudando, quizá ya tiene sed, se está muriendo de calor, pero está tan desconectada de sí misma que no se da cuenta de esto. Esa es la desconexión que hoy estamos viviendo. En otra forma, de otra manera, simplemente pregúntate esto. ¿Qué fue lo último trascendental que viviste? ¿Qué emociones y experiencias experimentaste ayer? Y te vas a dar cuenta que no es tan fácil que tú te respondas, a pesar de que tú eres la persona que está viviendo esa experiencia y a pesar de que lo tienes súper fresquito. ¿Por qué? Porque aunque estamos viviendo, no estamos conscientes de la experiencia en la que estamos participando. Esa es la verdadera síntesis de una vida espiritual. No tiene nada que ver con pertenecer al culto de los budistas, o irte al monasterio, o irte de misiones, entonces en Semana Santa, en absoluto. Tiene que ver con qué tan en contacto estás contigo. Si a mí algo me impacta muchas veces del entorno es conocer personas con una tremenda desconexión espiritual, personas que no se conocen, personas que no saben para dónde van, personas que no saben qué quieren de la vida. Y no lo digo desde un lugar de juicio, lo digo simplemente desde este asombro de decir esas son cosas básicas que tú al contactar contigo empiezas a reconocer. No significa que no tengamos dudas, ¿eh? Estamos llenos de dudas y estamos llenos de preguntas todos los días. Pero incluso esas dudas fungen como un conector interior, donde yo me exploro, donde yo me conozco, donde yo aprendo de mí, donde yo descubro que me gusta, que no me gusta. Eso es una verdadera espiritualidad. Te fijas que no tiene nada que ver con colgarte un cuarzo o embarrarte de pachuli o irte a la India a una clase de yoga. Esa es la famosa espiritualidad pop que yo te menciono. Es una idea que creemos que si la consumimos, otra vez desde una visión capitalista, entonces me voy a convertir en un ser súper espiritual, en el Saiyajin espiritual de la conciencia. Para mí una persona espiritual quizá incluso es una persona atea, quizás es una persona agnóstica, pero es una persona que está tan en contacto con su mundo interior que te garantizo que sería inevitable que no sepa de las sensibilidades del mundo que lo rodean, que no sepa de las sutilezas que están alrededor de nosotros. Entre más cultives tu vínculo interior, entre más en contacto estés contigo, te garantizo una cosa preciosa. Te empiezas a sensibilizar de todas las energías que te rodean. Y eso no es algo esotérico, no es algo místico, eso no es algo que vaya en un sentido muy metafísico. Es simplemente que te vuelves más consciente de lo que te rodea. Hay cosas muy tangibles de mi experiencia espiritual, pero también empiezo a abrirme a percepciones muy sutiles de otros mundos, de otras sensaciones, de otras energías. Me encanta mucho una filosofía, la filosofía del 1%. Dice, tú eres consciente solo del 1% de la energía que existe. Hay un 99% de cosas que están alrededor tuyas que ni siquiera eres consciente. ¿Y por qué no eres consciente? Justo por esta desconexión que vivimos constantemente. Yo quiero invitarte a que rediseñemos el concepto de espiritualidad. Insisto, ser espiritual no es ser vegano. Ser espiritual no es hacer 108 saludos al sol. Ser espiritual no es irte todos los sábados al temazcal. Ser espiritual no es convertirte en budista. No es irte de misiones en Semana Santa. Esos son vínculos que te llevan a una experiencia religiosa y son valiosos, muy importantes, y forman parte de la búsqueda, ¿sí? Pero una persona realmente espiritual es una persona que aprende a conectar consigo mismo, que aprende a relacionarse con su parte más profunda, con el espíritu, con el alma, con la parte más íntima de ti misma, de ti mismo. Y ahí vamos descubriendo que tenemos mucha contaminación en torno a esta palabra y a este trabajo. Y que sobre todo hoy en día, dada la explosión que ha ido habiendo de todo este conocimiento y de todos estos mundos, pues a veces también usamos cada una de estas herramientas como una desconexión más. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, hablando de plantas sagradas, hablando de experiencias trascendentales, que sí, hay gente que realmente aprovecha esas herramientas para esto que yo te digo, para hacer una conexión interior, para conocerme más, para descubrir mis miedos más profundos, para descubrir mis sueños, mis anhelos, a qué vine, etcétera.
Pero también es cierto, y hay que decirlo, que hay personas que utilizan estas sustancias, que utilizan estos caminos, que utilizan estos métodos para evadirse, para desconectarse de sí mismos, para buscar responsables en el afuera. Es que el universo así lo quiso, es que el universo no me dejó, es que el universo no está a mi favor o sí está a mi favor. Mira, el universo ni te topa. El universo realmente ya hizo lo que le tocaba, que era crearse a sí mismo y crearte tiene el proceso de autorregeneración y autocreación. Ya que hagas tú con esta experiencia, eso es tu verdadera búsqueda espiritual. Yo siento así, ¿no? Te dice la vida, mira, aquí está el ticket, tiene caducidad, no te digo cuándo es la caducidad, así que ve y vive. Y esa búsqueda, hay en inglés una palabra que me fascina que se llama wanderlust, el deseo de la búsqueda, es lo que te empieza a querer darle sentido a esta experiencia. Y empiezas a buscar y empiezas a conocer y sí te vas al budismo y sí te vas a la religión católica y sí te vas a mil cosas. Pero en el fondo, el foco eres tú. Y no lo digo desde un lugar egoísta, lo digo desde una conexión. El saber que estás aquí como un espíritu, que lo material tiene fecha de caducidad y que todo lo que aprendas en el proceso se va a quedar bien integrado en tu alma, en tu espíritu, en tu esencia. Realmente es fascinante cuando conoces a un verdadero buscador espiritual y te das cuenta que lejos de querer acumular medallas de yo ya hice 17 ceremonias, yo ya fui a los Alpes, Himalaya, ya subí, ya bajé y también fui a Ikea 2 veces, te das cuenta que son seres que realmente desarrollan incluso un magnetismo que llama la atención y te jala, porque son personas que han aprendido a encontrar dentro, refugio, sabiduría, bálsamo, paz, respuestas. No afuera, no en el Tíbet, no en el lugar más alto de la montaña donde está el maestro iluminado, aquí adentro, con todas sus luces, con todas sus sombras, con todos los miedos, con todas las dudas, con todo lo que es tan humano como la experiencia misma. La verdadera espiritualidad son todas esas cosas que te llevan de vuelta a ti. Cuando después de un momento muy bonito con tus amigos volteas a ver el cielo y dices, wow, qué bonito es estar vivo, qué bonito se siente estar aquí. Cuando después de hacer el amor con tu pareja dices, wow, qué bonita la conexión. Cuando estás comiendo con la gente que amas y dices, wow, la madre tierra estos alimentos, wow. Es una autorreferencia a entender que la vida te dio un regalo sublime, la existencia. ¿Qué puedes hacer con ella? ¿Qué quieres hacer con ella? ¿Quieres dejar huella? ¿Vas a dejar una vida trascendental? Eso es parte del proceso y eso es parte de la búsqueda y eso es parte de tus preguntas, de tus conocimientos, de tus autodescubrimientos y te tengo una noticia que tienes que aprender a usarla para relajarte. La vida no está esperando absolutamente nada de ti. La vida es la grande, el universo es el grande, Dios es el grande, el cosmos, como le quieras llamar. Y ya te dio el regalo. Te dijo, aquí está la vida, aquí está la existencia. Vive, disfruta, goza, experimenta, equivócate, riégala, lastima, aprende a reparar, conoce, prueba, quémate. Todo eso forma parte de la verdadera espiritualidad. ¿Cómo podemos ejercer una verdadera espiritualidad? Aprende a encontrar técnicas, herramientas, conocimientos que te ayuden a vincularte de vuelta a ti. Aprende a discernir entre visiones, entre conocimientos, entre creencias, dogmas, que no es que estén mal, forman parte de la cultura humana también, pero aprende a diferenciar que esas son filosofías y procesos de entender y de caminar y de recorrer a muy diferente todas aquellas actividades que te ayudan a conectar contigo. ¿Cómo está tu relación contigo? ¿Te consideras una persona que hablas contigo misma? ¿Te consideras una persona que se siente a gusto estando consigo misma, consigo mismo? ¿Consideras una persona que puede estar a gusto o en paz estando sola, estando solo? ¿O por el contrario, siempre necesito compañía, necesito estar con otra persona? Eso forma parte también de tu espiritualidad. Espiritualidad tiene que ver con conocerte, tiene que ver con descubrirte, tiene que ver con cultivar tu propio compañero interior, tu cómplice, tu alma gemela, esa que tantas veces nos han contado. Una vida espiritual, insisto, puede ser católico, budista, musulmán, lo que sea.
No importa el rito que compartas día con día, no importa los dogmas con los que camines día con día. Qué bonito la diversidad. Pero una verdadera espiritualidad es todo aquello que te lleva de vuelta a ti. Es todo aquello que te ayuda a reconectar contigo, a conocerte, a descubrirte, a transitarte en tus días más oscuros y a disfrutarte en tus días más luminosos. Espiritualidad es todo aquello que te ayuda a saber cómo surcar las experiencias de la humanidad. A veces, insisto, te tocará transitar a través de desiertos muy, muy calurosos. Y a veces la vida se tratará de bosques frondosos, hermosos, pero siempre vas a estar contigo. Y ese aprender a estar contigo, ese aprender a lidiar contigo, es parte del verdadero proceso espiritual. Yo creo que en la espiritualidad los primeros pasos que recorremos es la reconciliación y la conquista sobre uno mismo. No nos gusta escucharnos, no nos gusta ese momento del día donde todos los ruidos externos se apagan y me topo con mi propia voz, me topo con mis emociones, me topo con mis miedos, me topo con mis ideas, con mis creencias, me topo con mis impostores interiores y todo eso forma parte de ti. Y esa es la verdadera espiritualidad. La verdadera espiritualidad se trata de cómo aprendo a relacionarme con cada una de esas partes mías. Cómo aprendo a tomarme un tecito con mi miedo. Cómo aprendo a escuchar mi dolor. Cómo aprendo a trascender esas creencias que a lo mejor son impuestas por mi familia, que a lo mejor heredé automáticamente mis padres, las tomé de ellos, las tomé de mis abuelos, las vi en la televisión. Vengo persiguiendo que la espiritualidad te lleva a una prosperidad completa y tener un yate en el Mediterráneo. ¿De dónde vino eso? Te vas a dar cuenta que muy probablemente no viene de dentro, sino de una contaminación externa. Y vuelvo al punto, este es un mundo material, sí, y venimos a eso, a experimentarlo, a disfrutar los placeres. Pero también muchas veces usamos estos placeres o incluso usamos estas herramientas y caminos espirituales para evadirnos, para desconectarnos, para soltar la responsabilidad que tenemos sobre nuestra vida, sobre nuestras decisiones, sobre nuestras emociones, etcétera, etcétera. Yo quiero invitarte en este momento que me escuchas a preguntarte qué concepto tienes tú sobre espiritualidad, cómo lo asocias, qué piensas cuando escuchas la palabra espiritualidad. Y te vas a dar cuenta de lo que yo trato de compartirte. En automático asociamos una persona espiritual con una persona llena de dogmas o incluso con ciertos como pues modismos, ¿no? Formas, ropas, usos, costumbres y demás. Ya tenemos un paradigma muy construido de lo que es espiritual, pero en realidad todos los seres humanos somos seres espirituales. ¿Cómo lo vamos a ejercer? ¿Qué vamos a descubrir? Ese es el camino. Me acuerdo mucho, uno de mis mejores amigos, que es un experto en negocios y que se dedica toda su vida a hacer negocios, un día se me acercó y me dijo, es que tú eres muy espiritual y a mí me hace falta eso, ¿no? Y yo lo escuchaba y yo decía, a ver, pero ¿qué es espiritual para ti? No, pues es que tú te vas y meditas y te vas a la montaña y de pronto haces esto y te encantan las cosas místicas y las ceremonias y demás. Y le dije, bueno, pero eso es lo que a mí me gusta. Yo te conozco desde hace muchos años y yo conozco la pasión con la que haces negocios. Yo conozco lo emocionante que es para ti empezar una empresa nueva y desarrollar un proyecto y llevarlo a cabo. Y te puedo decir una cosa, yo te admiro. Para mí eres una persona sumamente creativa que desarrolla desde cero la idea, porque un día estaba cenando con su novia, con su esposa, y se le ocurrió que ese día quería poner un negocio, no sé, de pizzas, ¿no? Y me encanta la forma en la que vas desarrollando la idea y vas aprendiendo a trascender tus limitantes, tus miedos y te sales con la tuya y logras poner esa pizzería. Y le dije, discúlpame, pero eso para mí es ser espiritual. Quizá te estás comparando con un concepto que nos venden, pero para mí no hay nada más espiritual que una persona que es fiel a sus sueños, que se conoce y dice, yo quiero hacer esto y además tiene la fuerza para ir encontrando la forma de lograrlo. Entonces salgamos un poco de este concepto, de este prejuicio de qué es ser espiritual y entonces me cuelgo el cuarcito y Pachamama y Gran Espíritu y demás, y entendamos que espiritualidad es reconexión con mi yo interior, es entender que esta es una vida prestada,
y que si bien es delicioso crear, generar y disfrutar las cosas materiales, lo más trascendental es lo que no vamos a poder tocar y no nos vamos a poder llevar, que es la experiencia, que es la sensación de haber logrado eso, que es ese recordatorio del primer gran amor que tuviste, ese atardecer maravilloso que tuviste con tu pareja en tu cumpleaños y dijiste, wow, eso es la espiritualidad. Y ese momento de espiritualidad nos ocurre todo el tiempo, a cada momento, pero estamos tan obsesionados con el mundo material que nos dijo que teníamos que generar, producir, hacer y lograr, que inclusive erróneamente y muy lastimosamente también interpretamos que espiritualidad es una persona exitosa, una persona que logra sus manifestaciones impecablemente. No es cierto. Hay gente, también en el otro paradigma que yo conozco, que ha logrado grandes cosas, que ha logrado llegar a puestos muy altos y se sienta enfrente de mí a llorar y decir, me siento vacío, no encuentro el sentido de lo que estoy haciendo. Y es una persona que él, su hijo y sus siguientes generaciones tienen la vida económica resuelta, que tú podrías decir, wow, este ya lo logró. Y sin embargo, está tan desconectado de su espíritu que olvidó el para qué estaba haciendo todo lo que hacía. Y que en el final del día, donde se acaba todo el jet set de la riqueza y el rico del barrio, se topa con un vacío que no sabe experimentar. ¿Qué es ser espiritual? Es saber llenar esos vacíos. Es saber escucharnos y escuchar nuestra ciclicidad. Es saber entender que estamos aquí de paso. Y hablando de ese paso, en esta famosa espiritualidad pop también creemos que ser espiritual es fluir con la corriente, es ir como la vida vaya diciendo y Dios y el universo decide y yo voy fluyendo con la vida. Sí, pero no. Una persona espiritual también es una persona súper asertiva, que sabe hacia dónde va. Y quiero compartirte con esto algo que me pasó en mi historia. Cuando yo fui adentrándome en este mundo espiritual, en este deseo de conocerme y de conocer todo lo que existía en el mundo filosófica y religiosamente, yo colapsé con un concepto. A mí me hablaron del famoso aquí y ahora. Y cuando yo conocí el aquí y ahora me fascinó. Pero entonces al mismo tiempo tuve una crisis tremendísima que yo no era consciente. Yo creía que al ser consciente del aquí y el ahora, al considerarme espiritual y demás, tenía que renunciar a la posibilidad de proyectar mi futuro. Que yo no podía, si yo me consideraba espiritual y si yo me consideraba amigo del aquí y el ahora, plantearme proyectos, pensar en el futuro. ¿Cómo haces eso? Eso no es el aquí y el ahora. Y entonces tienes que fluir y entonces le tienes que decir sí a todo. Y si viene un perro y te orina, pues entonces tienes que encontrarle lo bonito y ser optimista y saber que todo es perfecto. Y entré en una crisis tremendísima que me llevó a estados muy precarios, emocionales, económicos y sobre todo internos. Yo entendí una cosa y creo que ese también es un trabajo de espiritualidad. Es entender, gestionar y administrar esta estancia que tiene fecha de caducidad y que no sabes en absoluto cuánto tiempo va a durar. Y eso yo creo que es parte de la magia. Y en este gestionar es, ok, estoy de paso, ¿qué quiero hacer? ¿Para dónde quiero ir? Oye, pero no estás fluyendo y no estás en el aquí y el ahora y no estás disfrutando el momento presente. Sí, pero también tengo derecho de soñar, pero también tengo la oportunidad de visualizar un futuro diferente, de crear un futuro. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el truco? Centrarte en el aquí y el ahora, pero sí con un rumbo fijo a dónde quieres ir. Yo entendí esto con una palabra preciosa que hasta el día de hoy me sirve mucho. Entendí la diferencia entre control y orden. Control tiene que ver con un miedo, con que esto se va a acabar y tengo que hacer que esto suceda, bla, 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 y ahí te olvidas en absoluto del aquí y el ahora. El orden es todo lo contrario. Yo voy para allá, yo quiero que eso suceda. Estoy diciendo que quiero. Pero si en el proceso todo cambia, si en el camino, si en el aquí y el ahora van fluyendo las cosas y se van mostrando diferentes, tendré la posibilidad en esta conexión interior de cuestionarme, de replantearme las cosas, de preguntarme si es momento de recalibrar la ruta, de hacer un cambio, de tener un corte, de cerrar una etapa de mi vida. Eso es espiritualidad. Eso es fluir en el aquí y el ahora. Escuché a tantos amigos diciendo que por vivir en el aquí y el ahora no podían plantearse qué querían de su vida.
que no tenían derecho de determinar qué hacer con dicha experiencia. Y sí, nosotros no mandamos sobre las experiencias que nos envía la vida, pero 100% tenemos potestad y tenemos la voluntad de decidir qué hacer con lo que la vida nos envía. Y eso te vuelve una persona tremendamente espiritual. Para mí una persona espiritual justo es eso, es una persona tan responsable de sí mismo que no va fluyendo por la vida en piloto automático. No es de esas personas que se pregunta, oye, ¿cómo llegué aquí? ¿Y qué pasó? ¿Cómo llegué a esta situación y a esta relación? Y un día de pronto dije que sí a la relación y ya llevo 17 años y pues no sé ni por qué estoy aquí. Eso no es ser espiritual. Una persona espiritual es una persona que está en constante comunicación interior. Y dice, wow, esta relación que tanto disfrutaba, ya siento que no la disfruto tanto. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a gestionar? ¿Cómo lo voy a vivir? Y ese trabajo de irnos preguntando, te lo recordaba, se llama ordenar. ¿Te acuerdas cuando tienes hambre y dices, quiero una pizza? Y vas a la pizzería. ¿Te acuerdas que te dice el mesero? ¿Te puedo tomar la orden? Y tú le dices, sí, quiero una pizza de champiñones. Y ya está. ¿Cuál sería el opuesto? Cuando quieres controlar la experiencia. Entonces te vas a ir a la cocina. Entonces le vas a decir al chef, quítate, yo la hago. Yo voy a saber hasta qué hora meto la pizza al horno y ya la tengo que sacar porque se me va a quemar. Esa es la obsesión que tenemos. Entonces, en la espiritualidad podemos preguntarnos hacia dónde voy, qué quiero, qué se me antoja, pero constantemente preguntándome, ¿y estoy disfrutando aquí ahora la experiencia? A lo mejor tú que me escuchas estás en pleno proceso de crear un nuevo proyecto laboral y estás gestionando cómo vas a desarrollar ese proyecto, que es espiritual. Dices, pero es algo material, sí, pero el espíritu está 100% involucrado en el proceso creativo. Cerciórate de una cosa, porfa, disfrútalo, no vas a volver a vivir esto. Quizá en otro momento hagas otro negocio y va a ser una experiencia completamente diferente y va a ser una circunstancia completamente diferente. Eso es la espiritualidad. No es qué haces, no es a qué te dedicas, no es a quién le rezas, no es qué ropas vistes. Es estoy consciente de la experiencia, estoy consciente de cómo se siente la experiencia, estoy abrazando todo lo que incluye la experiencia, emociones, miedos, dudas, creencias, el proceso creativo per se. Desde mi perspectiva, eso es espiritualidad. Esto que hoy estás viviendo, quizá hoy estás viviendo un súper estrés porque no sabes si quedarte o no en esa relación. Estás angustiada, estás preocupado, ¿cómo voy a gestionar este quiebre, este rompimiento? Disfrútalo, esta es tu experiencia espiritual. No significa que ser espiritual es Buda me habló y me dijo qué hacer y ya sé cómo ejecutarlo. No funciona así. Es aprender a escucharte, aprender a transitar incluso lo adverso, lo incómodo que va a ser hablar con esa persona y decir hasta aquí llegué yo. Y aprender incluso a transitar y disfrutar el duelo, ¿sí? Así como me escuchas. ¿Cómo voy a disfrutar un duelo? Se puede. Claro que no te digo que vas a sacar la champaña y vas a brindar y vas a celebrar, no. Pero vas a aprovechar ese momento de tristeza para disfrutarte, para estar contigo. Y esa experiencia sumamente oscura se vuelve dorada porque te topaste a ti en el proceso, porque te descubriste a ti en el proceso, porque aprendiste que al final, no importa lo que vivas, tarde o temprano se diluye. Y eso que un día te aterraba y creías que era lo peor de tu vida y donde ya se acababa y game over, simplemente fue un capítulo más. Esa es la verdadera espiritualidad. Y ojo, para ir concluyendo, no se trata de no ir a todas estas experiencias, a estos eventos, a todo el buffet de experiencias que nos ofrece el nuevo Jet Set espiritual. Vívelo, disfrútalo, experiméntalo, pero no te pierdas. Lo importante no es lo afuera. Lo importante no es si ya fuiste a Machu Picchu a tomarte tu foto de Instagram porque entonces ya alineaste tu séptimo chakra. Se trata de que si tú decides ir a Machu Picchu, disfrutes todo. Disfrutes desde el planear el viaje y elegir tu asiento hasta pagar la tarjeta de crédito. Y entender que todo forma parte de la experiencia completa de ese anhelo que tuviste de ir a ese espacio. Eso es ser espiritual. Las cosas incluso más mundanas, las más comunes, las más cotidianas, se pueden convertir en una experiencia espiritual. Porque te lo repito una vez más, espiritual tiene que ver con disfrute
y tiene que ver con conciencia y atención a la experiencia que hoy estás viviendo. Ahí, en ese famoso aquí y ahora, te vas a topar con una riqueza increíble y te vas a dar cuenta que todo, tarde o temprano, se acaba. Lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, lo doloroso, lo alegre, transítalo. Hay una frase con la que me gustaría ir concluyendo de María Rilke que dice, deja que todo te acontezca, lo doloroso, lo adverso, tú solo sigue caminando. Ojalá en el día a día aprendamos a discernir. ¿Estoy usando estas experiencias, por más espirituales o psicodélicas, para conectar conmigo? ¿O por el contrario estoy buscando en el afuera? Porque te lo recuerdo una vez más, la verdadera espiritualidad tiene que ver con ir hacia adentro. Tiene que ver con encontrarte a ti misma, encontrarte a ti mismo. Oye, pero hoy estoy quebrado. Esa es tu experiencia espiritual del día de hoy. Aprende a conectar contigo, con todo lo que tú eres, con tu mundo emocional, con tu mundo intelectual, con tu capacidad de visualizar qué quieres. Inclusive también aprende a conectar con tu espíritu, con ese fueguito interior que te dice confía, 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 todo va a pasar. Y entonces ahí te das cuenta que no importa a qué Dios le reces, que no importa qué rituales practiques, que no importa cuáles sean tus prácticas religiosas, que ese es otro tema diferente a espiritualidad. No importa, porque todos, sí o sí, terminamos remitiendo a la experiencia espiritual. Si tú crees que estás aquí para ser el rico del cementerio, si tú crees que estás aquí para lograr hacerlo en grande en el mundo corporativo, ¿qué crees? No quiero ser pesimista, pero te vas a morir. Y eso que tanto esfuerzo le estás poniendo se va a acabar. Ojalá se quede como legado para que otros lo disfruten. Ojalá. Pero mientras tanto, quiero invitarte a que te cerciores de una cosa. Estoy involucrándome en la experiencia. Estoy siendo consciente y estoy disfrutando esta experiencia, aun se trate incluso de momentos difíciles, oscuros, negativos. Eso es lo que va a trascender con el tiempo. Y eso es lo que realmente vale la pena detrás de todos nuestros emprendimientos, detrás de todos nuestros sueños, detrás de todos nuestros anhelos, detrás de todo lo que anhelamos querer lograr, desarrollar. Es el camino, bien nos lo dijeron, no el destino. Es el viaje, no la meta. Es el caminar, no la cima de la montaña. No caigas en este gran conflicto de la mente que te hace creer constantemente que el día que llegues a esa cima que creías que necesitabas llegar, ibas a ser feliz. Porque luego a esas personas lo único que pasa es una tremenda insatisfacción. Ya llegué al lugar de mis sueños, ya llegué a eso que tanto soñaba y está igual de vacío. Aquí no hay nada. ¡Wow! Eso duele mucho. Ojalá no lo vivas. Recuerda, es el camino. O como diría Jorge Drexler, hay que aprender a amar más la trama que el desenlace. Te envío un fuerte, fuerte abrazo sin distancias. Deseo que esta invitación a adentrarte primero que nada en resignificar la palabra espiritual te pueda dejar algo en tu cotidianidad. Acuérdate que estamos aquí disfrutando esta experiencia, que estamos aquí de paso. Decía en el budismo algo que me encanta. Lo único que nos vuelve soberbios es creer que tenemos tiempo. No tenemos mucho tiempo. Es contado. En la historia del cosmos estamos aquí en un abrir y cerrar de ojos. No sigas procrastinando tus anhelos. Vive tu espiritualidad a tu forma y encuentra para ti cuál es la forma de convertirte en una persona completamente espiritual. Te vas a dar cuenta que es mucho más sencillo de lo que te imaginas. Nos escuchamos próximamente. Este es un podcast producido por Tránsito.